me permito confirmar que la sustentación de los proyectos las vamos a hacer la próxima semana, lunes, yo pienso que lunes y martes. A las 6 de la tarde iniciamos. Las personas que ahorita verificamos, es más, hagamos ese ejercicio ya. Voy a compartir mi escritorio. Voy a ir a la carpeta de los proyectos. Profe, ¿cómo va a ser la metodología? Sí, señor, vamos a hablar de ello. Entonces, lo primero es el orden. El orden lo voy a manejar Audaces. Audaces. Erdusoft. Presuobra. Carnes Don José. Sicora. Y son esos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Ok. Bueno, Sí, profe. en la temática que estuve trabajando con el otro grupo presencial, ellos terminaron de sustentar hoy. Nos gastábamos por grupo hora y media. Entonces, el primer día, hablemos de calendario. Pero yo estaba diciendo que la próxima semana, pero es que nosotros vamos hasta el viernes. Vamos hasta el viernes. O sea, la sustentación nos toca hacerla jueves y viernes, pasado mañana. Jueves y viernes. 25 de junio. 25 de junio. 26 de junio. 26 de junio. 26 de junio. Presuobra. O sea, vamos a mirar el tiempo que nos gastemos aquí y acá. Si alcanzamos el jueves, que sustente presuobra también. Y si no, dejaríamos estos 3 proyectos para el viernes. La dinámica. Todo el grupo debe saber de todo. O sea, no se van a repartir la presentación. Todos deben manejar todo. Y en ese orden de ideas, lo primero que voy a preguntar son los requerimientos funcionales. O sea, en los archivos que ustedes subieron, debe haber un archivo que relaciona los requerimientos funcionales del proyecto. Luego tenemos la arquitectura.
Estaríamos hablando del UML que ustedes subieron del proyecto. ¿En qué me he venido focalizando en arquitectura? En los casos de uso y de los casos de uso, las plantillas de los casos de uso, donde le muestra a uno el comportamiento lógico de cómo va a ser la implementación de lo que se quiere frente al requerimiento visto en el caso de uso. Si yo identifico el requerimiento, luego visualizo el caso de uso, de ahí nos vamos a el diagrama de clases para mirar el modelado que se hizo. Y luego me parece supremamente importante mirar el diagrama de paquetes. Porque, bueno, todos ya validamos el alcance que tiene cada uno de los diagramas, pero la relevancia en este momento del diagrama de paquetes es ser consistentes en la implementación, la ubicación de los archivos en donde se dejaron. Entonces, ustedes definieron unas carpetas, unas subcarpetas, probablemente modelo vista controlador. Entonces, ¿qué archivos, estoy hablando de las clases, están ubicados en qué carpeta? Luego lo que vamos a hacer es a cruzar el diagrama de paquetes contra los archivos de código. Entonces vamos a visualizar la estructura de los archivos de código. Hecho eso, entonces nos vamos a ver la aplicación funcionando. La aplicación funcionando. Entonces, ¿cuál es la dinámica? A las personas que integran el grupo, entonces, fulano de tal, hábleme de requerimientos, fulano de tal, hábleme de casos de uso, fulano de tal, hábleme de diagrama, fulano de tal, hábleme de diagrama de paquetes, fulano de tal, muéstrame la aplicación funcionando. ¿De acuerdo? Todos hablan, todos participan del proceso. Y ya, ahí ya, miren, vean la trazabilidad que generamos acá. Es una trazabilidad donde se visualiza todo el curso. Ustedes en la guía 2 hicieron levantamiento de requerimientos. Por allá en la guía 3 y 4 estuvieron trabajando la arquitectura. A partir de la guía 4 también se empezó a trabajar la programación. Entonces, le daríamos cobertura con esta presentación, le damos cobertura a lo que sería la realización e implementación de una aplicación. No sé si tienen inquietudes al respecto. Los escucho. Profe, una pregunta. ¿Tenemos tiempo por grupo o nos podemos tomar el tiempo que deseamos para la exposición del proyecto? En esa realización, máximo hora y media. Si de pronto el tiempo por la presentación no dinámica se ajusta a menos tiempo, sería lo que me permitiría el jueves que 3 grupos hicieran la presentación. Ok, profe. Más sin embargo, ¿qué sucede? Que si yo empiezo a preguntar y encuentro vacíos, pues un vacío me lleva al otro. Si hay vacíos en los requerimientos, pues van a haber vacíos en los casos de uso. Si hay vacíos en los casos de uso, voy a encontrar vacíos en los diagramas de paquetes. Y eso acortaría el tiempo de la sustentación. Y si hay vacíos, los llevaría a que tienen que hacer los ajustes pertinentes. Finalmente, la idea es que como producto obtengamos una aplicación siendo funcional, pero de cierta forma la relevancia no es que si yo entrego una aplicación funcionando, entonces ya pruebo todos los resultados. No, porque hay unos resultados que están asociados a los casos de prueba, pero los casos de prueba, bueno, ya sabemos cuál es el entregable de los casos de prueba. Hablemos de los manuales. Hay un resultado de aprendizaje que tiene que ver con manuales. Hay otro resultado de aprendizaje que tiene que ver con el plan de capacitación. Entonces, la realización de todas esas evidencias, pues tiene que ser consistente.
Si le falta algo a los manuales, pues tendrán que ajustarlos. Si le falta algo al plan de capacitación, pues tendrán que ajustarlo. Si los diagramas de clases o el diagrama de paquetes no coincide con la entrega que están haciendo, pues bueno, lo, lo lógico es que tuvieran que ajustar la entrega, pero pues digamos que en este escenario de aprendizaje, pues nos tocaría hacer como una ingeniería inversa y dejar el diagrama de clases y paquetes como definieron y dejaron la aplicación. ¿Qué otra inquietud? Profe, en este caso yo entendería que de pronto, pues por el tiempo que usted nos está dando, pues usted sería libre de preguntar cualquiera de estos temas. Yo creería que de pronto habría temas que no podrán desarrollar en el momento, ¿no? Yo Depende de lo creería, que usted sí, yo creería que sí, porque ya la semana pasada todos los días me estuvieron sustentando. eh, Prácticamente todos los grupos tuvieron que ajustar algo y esta semana están subiendo las correcciones. Si hay que hacer correcciones, pues las hacen y las suben en el transcurso de la próxima semana. Yo no pregunto teoría, yo pregunto es sobre la arquitectura. La plantilla de caso de uso tiene que ser consecuente del requerimiento funcional. Entonces, por ejemplo, usted me da una lista de 15 requerimientos funcionales. De esos 15 yo voy a escoger algunos. Le voy a decir, vea, muéstreme la plantilla del caso de uso tal. No, profe, esa no la tengo. Busquemos la plantilla del caso de uso tal. No, ese nos faltó también. Ya, conclusión. Tienen que verificar y rehacer todas las plantillas de todos los casos de uso. ¿Cuánto tiempo tienen para hacer eso? Ya que al lunes. Diagrama de clases. Miremos en el diagrama de clases, en el modelado del diagrama de clases, en dónde está la información, hablemoslo, método que implementa tal requerimiento. Por ejemplo, el logueo. ¿En dónde está la clase que contiene el método que permite hacer el logueo? Uy, profe, nos faltó esa clase. Diría yo, bueno, ¿dónde está la clase que me permite a mí gestionar los métodos que hacen el CRUD en determinada entidad? Uy, nos faltó esa. Listo, ya, dos preguntas, no encontré respuesta. Deben rehacer por completo el diagrama de clases que se ajuste a todo el escenario que están modelando en las plantillas de los casos de uso. ¿Qué le dan respuesta a los requerimientos? De 1 a 100 en tiempo, el 80% son preguntas y apenas el 20% es mostrar la aplicación funcionando. La aplicación funcionando es una consecuencia de lo anterior. Y lo voy a decir crudo, de una manera muy cruda. A veces le entregan a uno aplicaciones bonitas funcionando que pagaron para que las hicieran. Y cuando uno empieza a preguntar, no encuentra unas respuestas. Y no es la idea. Y no es la idea. Por eso, lo que yo decía al comienzo, preguntas libres, o sea, las preguntas están estructuradas en la dinámica de lo que debió haber sido la realización del proyecto, considerando que las personas que lo están presentando lo hicieron. Este proceso, la misma sustentación, es un escenario de formación, sigue siendo un momento de formación. El hecho de que yo, por ejemplo, sugiera rehacer determinada entregable es simplemente por buscar en ustedes el perfilamiento, mejoramiento, buscando que el entregable que tiene algo por mejorar se mejore y sea más consecuente
pues con todo el hilo conductor de lo que debió haber sido la realización del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, yo no voy a preguntar teoría, yo no les voy a preguntar si el método me está permitiendo a mí manejar desde la programación orientada a objetos el encapsulamiento. Si una clase está manejando el concepto de herencia sobre otra clase. No, o sea, fundamentación, teoría, no. Si ustedes conocen esa teoría, pues definitivamente podemos sustentar qué fue lo que hicimos. Y el qué fue lo que hicimos, pues está modelado en esa arquitectura, a partir de los requerimientos del proyecto. Y obviamente, pues se va a reflejar en la aplicación funcionando. ¿Qué otra inquietud tienen? Profe, yo tengo una duda. Por lo menos nosotros, que yo recuerde, solamente vimos lo que es un caso de uso. Y usted menciona varios. A ver, vimos un caso de uso. Les voy a mostrar. Entonces, no sé si cuando se refiere a un caso de uso es un esquema como este, un caso de uso. ¿Ese es el concepto? Sí, profe. Ese sería el concepto, o sea, un solo esquema. O sea, ese es un esquema, pero cada óvalo que ustedes ven acá, cada óvalo es un caso de uso. O sea, el caso de uso es este. Un caso de uso que actualiza estado de pistas, un caso de uso que consulta clientes, un caso de uso que modifica código de acceso, un caso de uso para aplicar descuentos, un caso de uso para ingresar al sistema, un caso de uso para cerrar la sesión. Para un caso de uso, entonces yo gestiono la descripción o la caracterización del caso de uso a través de una plantilla como esta. Y aquí básicamente estoy mirando el comportamiento en lo que es el escenario principal, el escenario alternativo y los escenarios de excepción. Entonces, por ejemplo, este caso de uso es el de selección del rol jugador. Se supone que aquí debe haber un caso de uso que permite seleccionar el rol del jugador. Otro caso de uso que me permite hacer el registro al sistema. Otro caso de uso que me permite a mí aceptar términos y condiciones. Entonces, si estoy gestionando un caso de uso por página, este documento tiene 29 páginas, o sea, hay 29 plantillas que le deben estar dando respuesta a 29 óvalos como este. Porque, ¿qué sucede? Por ejemplo,
ingresar al sistema. Entonces, ingresar al sistema, este caso de uso. Ok. Entonces, el ingresar al sistema me está mostrando el paso a paso. El jugador visualiza el formulario que para ingresar al sistema, el jugador ingresa los datos requeridos, documento y contraseña, el jugador oprime el botón ingresar, el jugador debe dirigirse al administrador para solicitar el código de acceso, el jugador ingresa el código suministrado por el administrador, el jugador accede al sistema y visualiza la pantalla, se finaliza el caso de uso. Aquí hay algunas correcciones que les pedí a ellos que hicieran. Aquí hay un escenario alternativo en el paso 2. El jugador ingresa documento y contraseña. ¿Qué pasa? Que el jugador cuando ingresa la contraseña es incorrecta o el documento está equivocado. Entonces, ¿qué debe suceder? Continúa el escenario principal. O sea, se devuelve al pase 2 para que vuelva a digitar documento y contraseña. En el punto 5, el jugador ingresa el código suministrado por el administrador. Entonces, el jugador ingresa un código incorrecto. Entonces, esto que estoy mencionando acá, ¿cierto? Es el comportamiento de lo que sucede en el caso de uso. Digamos que aquí yo voy a recoger la lógica que quiere implementarse. Esto, de alguna manera, yo lo tendré que traducir a PHP, a Java, a Python, al lenguaje de programación. Este paso a paso es lo que representa lo que sucede en este caso de uso que se llama ingreso al sistema y que en este esquema está representado en este caso de uso. Luego, ese caso de uso que se llama ingreso al sistema, de alguna manera, diagrama de clases. Este es el diagrama de clases de ese proyecto. Entonces aquí está el diagrama de clases. Arquitectura, modelo vista controlador, clases DAO, clases BO. Por aquí deben estar los controladores. Entonces, un poco es que aquí estábamos mirando el comportamiento de los métodos que se definieron. Y esos archivos, ¿cómo están ubicados? Pues deben estar localizados, distribuidos en el diagrama de paquetes. Entonces, por aquí, visualizando ese diagrama de paquetes. Entonces, mirar estos archivos es irnos ya al código para verificar que el código corresponda en la organización del código a los archivos. Eso es lo que me interesa visualizar. Profe, una pregunta, por lo menos, o sea, yo no recuerdo que nos hayan enseñado nosotros como tal cómo desarrollar un diagrama de paquete. Por lo menos, nosotros hicimos un diagrama de paquete, pero son muy diferentes a lo que usted nos está mostrando en la pantalla. Pues deben ajustarse de manera mínima, deben ajustarse a los que aparecían en el... O sea, cuando trabajaron ustedes esa actividad de UML, creo que son los mismos que se relacionan allá en la actividad de UML, donde están los diferentes diagramas de arquitectura. Lo que sucede es que nosotros sí hicimos los diagramas, pero no eran de esa complejidad como los está mostrando. No, o sea, es que la complejidad que yo estoy mostrando es la complejidad del proyecto.
¿Qué hicieron estos chicos? ¿De acuerdo? O sea, yo no les estoy pidiendo a ustedes que me entreguen un diagrama con 50 clases, ¿no? Porque si su proyecto tiene 15 clases, pues tendrán que estar organizadas las 15 clases. Sí, o sea, no, cogí al azar uno de los proyectos que presentaron. La complejidad la definieron ustedes en el alcance que le definieron ustedes a su proyecto. Entonces ustedes tienen definidos unos requerimientos, esos requerimientos los tienen modelados en casos de uso y esos casos de uso los llevan luego a diagrama de clases. Esas clases las ubican en dónde la voy a dejar, en mi proyecto en dónde la voy a dejar, en una carpeta que se llama Model o en una carpeta que se llama View o en una carpeta que se llama Controller o en el nombre que ustedes le hayan querido dar a la carpeta donde quedaron esos archivos. Eso es lo que deben estar presentando. O sea, debe haber coherencia en sus requerimientos funcionales y la percepción que le dieron a sus requerimientos funcionales para irlos modelando al punto de tener el panorama de cómo va a quedar mi proyecto, qué carpetas voy a crear, qué paquetes voy a crear, qué clases voy a crear, en dónde las voy a dejar. Todo eso es lo que se hace en el análisis y en el diseño y luego viene el desarrollo. Eso debe estar al menos durante las 5 primeras guías. En ese momento no tengo en detalle en cuál guía está, donde se hace toda la socialización del UML y la arquitectura que se define en UML. ¿Qué no es consistente? Si en su proyecto tienen 15 clases, pero están modelando 3 clases, porque pues, ¿de dónde salieron las otras 12? Pues se supone que del diagrama de clases. Es importante que tengamos claro, ¿cierto? Es importante que tengamos claro para poder visualizar pues el alcance del trabajo que vamos a estar sustentando jueves y viernes, porque pues es que esa sustentación amarra como presentación, creo que entre 4 y 5 resultados de aprendizaje. Entonces, por eso es supremamente importante. Por eso, este espacio para aclararles sus inquietudes. Profe, por lo menos entonces lo preocupante sería el tiempo que tenemos y que nos toca hacer los diagramas de paquete, porque así como le dije anteriormente, a nosotros nos enseñaron cómo prácticamente hacer un diagrama de paquete. Nosotros que nos enseñaron fue más que todo hacer los diagramas de entidad-relación, diagramas de caso de uso y el diagrama de flujo. Pero en sí nunca nos enseñaron cómo realizar un diagrama de paquete. Voy a entrar a territorio, donde voy a demostrarle en qué punto se hizo esa socialización. No yo, pero donde a partir de los recursos sí se hizo.
Profe, le puedo mandar una foto por WhatsApp para que vea el diagrama de paquete que hicimos nosotros en su momento y que fue lo que nos enseñaron a hacer prácticamente. Ahorita no tenemos tiempo para empezar a revisar uno u otro proyecto, pero sí quiero mostrarle esto, UML, introducción al lenguaje UML. Por aquí había un laboratorio de UML. Pero es que nosotros, o sea, nosotros nunca nos calificaban, digamos así, los laboratorios. O sea, yo la verdad me voy es a lo que están las guías y a la documentación que en el programa se compartió, y aquí está. O sea, la información sí se entregó. O sea, desafortunadamente pues no está el instructor como para que valide si se hizo o no se hizo. Pues yo me voy a lo que hay en el programa, y aquí pues él nos está mostrando que efectivamente diagramas de casos de uso, secuencia, comunicación, actividad, diagrama de clases, inclusive de todo lo que hay aquí. Vea, aquí está el diagrama de clases. Diagrama de secuencia. Pero disculpe, así como le digo, por lo menos, o sea, nosotros, mira, yo tengo aquí en mi computadora los diagramas que hicimos, pero el diagrama de paquete, así como le digo, o sea, fue algo básico que hicimos, no algo así tan complejo como usted nos muestra en el, No, es que el diagrama en su, de... Por ejemplo, ¿usted cuántas clases tiene en su proyecto? ¿Cuántas? por lo menos solamente 3. O sea, con 3 clases usted realizó toda la aplicación. No, ya voy, pero ya le digo. ¿La aplicación en qué la hizo? ¿PHP o la hizo en Java? Modelo de clases serían solamente 4. Nosotros trabajamos con 4 clases. Serían el usuario, administrador, libros y el registro. En el modelo de clase. Pues sí, con las 4 clases están haciendo la implementación de la aplicación. Pues lo que pasa es que yo no he revisado todavía, porque pues dejé el espacio para que ustedes actualizaran sus archivos. O sea, lo único que yo digo es que si aquí yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, 25 clases, después, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar 25 archivos en el proyecto, distribuidos. Si usted me dice, no, nosotros apenas con 5 clases hicimos todo, pues listo, entonces muéstreme el diagrama de clases con las 5 clases que hizo, muéstreme que todos los requerimientos funcionales están implementados dentro de esas 5 clases. Esa es la trazabilidad que yo hago. Siempre me baso en el requerimiento funcional. Muéstreme el requerimiento funcional desde el punto de vista datos en donde se está reflejando. Muéstreme el requerimiento funcional desde el punto de vista lógica de negocios en donde se están implementando los métodos. Esa es la trazabilidad que yo busco. La complejidad, pues habrán unas aplicaciones más complejas que otras. De pronto habrán aplicaciones que tienen 20, 30, 40 clases. Otras de pronto pueden tener menos de 10 clases. Y no significa que esté mal, ¿no? Pues finalmente es la implementación del proyecto que les fue aprobado al comienzo. Y yo no voy a rebatir si el alcance eso no es, ¿no? Eso es lo que en su momento validaron que iban a hacer como proyecto, y pues es lo que en este momento vamos a verificar que así haya sido, ¿cierto?
Entonces no se preocupen por un diagrama de 20 o 30 clases, ¿no? El tema aquí es el alcance que ustedes le dieron a su proyecto. Que sea funcional el proyecto a partir de esa arquitectura que definieron. A mi modo de ver, de pronto, ¿qué es crítico? Crítico es que estén mostrando una aplicación donde no evidencien casos de uso. Una aplicación donde están implementando lógica en alguna clase, donde esa clase no se visualiza en un diagrama de clases, porque uno diría, bueno, ¿y esa clase de dónde salió? A eso es a lo que yo me refiero, a la trazabilidad que debe haber entre requerimiento funcional, caso de uso, diagrama de clases, diagrama de paquetes, aplicación. En ningún momento he mencionado que espero encontrar 20 o 30 clases, en ningún momento. He repetido al menos 3 veces la palabra trazabilidad, la consistencia que tiene que haber entre el requerimiento, entender el requerimiento en un caso de uso, modelar el caso de uso en un diagrama de clases, organizar el diagrama de clases en el diagrama de paquetes. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Y es la claridad que ustedes deben tener. La complejidad de la arquitectura depende de las aplicaciones. Si ustedes tienen claro el concepto, ¿para qué utilizo un diagrama de clases? ¿Para qué utilizo un diagrama de paquetes? ¿Cómo cruzo? Porque es que en un momento dado ustedes van a manejar es documentación de arquitectura que les van a entregar. Si ustedes se incorporan a un proyecto, les van a entregar algunos componentes de arquitectura para que los trabajen. Y lo más probable es que eso que les entreguen esté dibujado, por ejemplo, en UML, como un arquitecto, y el plano que elabora el arquitecto. Cómo después en el escenario de la obra se entiende lo que definió el arquitecto en un plano, sin que el arquitecto esté presente. Todo se hace sobre el plano. ¿Ven? Entonces ustedes no van a tener interacción con el usuario, van a tener interacciones con la arquitectura. Entonces reconocerla es muy importante porque a partir de eso es que ustedes van a echar código. Por eso el comentario de la trazabilidad que estoy sugiriendo. Yo entiendo esa dinámica y puedo abordar cualquier fase dentro del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto. A eso tendría que sumarle el escenario tecnológico, ¿no? Del manejo de los recursos y herramientas que tendré que dominar, pues obviamente, dependiendo en qué tipo de tecnología quiero trabajar. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué necesitamos? Necesitan fortalecerse en alguna tecnología en particular. No sé si les había presentado yo a ustedes un documento, espérenme a ver si lo tengo en este computador. Profe, Señor. incluso en el tema del diagrama de uso o caso de uso, yo recuerdo que cuando nosotros dimos eso, nosotros aún todavía no estábamos trabajando sobre el proyecto que ahora tenemos. Incluso las evidencias que se entregaron, en ese momento cada quien elegíamos sí, hicimos algo, pero no directo del proyecto. Obviamente ya lo tenemos porque debimos haberlo hecho después, ahora posterior, pero cuando se hizo no fue así. No sé si los compañeros recuerdan. Incluso Lo que muchos pasa es que, miren, lo que pasa es que cuando se trabaja la guía,
la guía se hace sobre situaciones hipotéticas, por eso se arman esos talleres. Esas evidencias que se generan en la guía no se hacen en el proyecto, porque todavía no lo tienen. O sea, primero necesito yo saber qué es un diagrama de clases, primero necesito saber qué es un diagrama de casos de uso, primero necesito saber qué es un diagrama de paquetes y probablemente esas fueron las actividades que les propusieron para que los hicieran. Ahora, después de que yo tengo todo ese conocimiento, ahora sí lo vuelco en mi proyecto. Esa es la dinámica. Profe, una cosa, pero eso era algo que de pronto no lo tenía que decir con anticipación, todo lo que teníamos que sustentar en el proyecto. Imagínense, ya lo que tenemos son 2 días para sustentar todo eso. Por lo menos en nuestro caso nos toca reformular todo lo que son los diagramas. Pero espérenme, yo Porque dije, eso le hace un mes, más de un mes. Yo esto no lo estoy diciendo hoy, ni lo estoy improvisando hoy. Yo de esto lo mencioné, no sé, tal vez después de Semana Santa estuvimos hablando del proyecto y estuvimos hablando de los entregables del proyecto. O sea, esto, discúlpeme, y todas las sesiones están grabadas, esto yo no lo estoy improvisando hoy. Esto yo lo dije al menos hace 2 meses. Estoy prendiendo el otro computador porque quiero compartirles un documento que me parece muy valioso y lo termino de organizar y se los comparto. Disculpen, por aquí estoy ubicando. Ya, aquí lo tenía en el mismo computador. Cuando uno se va a el programa de formación es demasiado robusto y el tiempo no da para querer manejar tecnológicamente todo lo que él propone. Inclusive en este momento ya está en ajuste y modificación, porque él básicamente toca desde el punto de vista de desarrollo Java, PHP, inclusive .NET, pero difícilmente se alcanzan a abordar las 3 temáticas, yéndonos bien, apenas Java y PHP. Pero este es un artículo que encontré que me parece supremamente interesante. Hemos hablado un poco del front-end y del back-end, y digamos que este es un documento de un artículo que ubiqué donde muestra el escenario en el 2000 al 2019. Probablemente las cosas no es que hayan cambiado mucho en menos de un año. Lo cierto es que, ¿qué tecnologías hay que manejar? Del lado del front me habla de HTML5, CSS, pero el hecho, yo debo conocer el CSS puro, ¿cierto? Cómo se estructura, cómo se organiza, pero recursivamente tendré que utilizar frameworks como Bootstrap para poder agilizar esa dinámica de presentación en HTML. Hablamos de JavaScript, pero en este momento ya se está hablando de TypeScript. Este desarrollo combinando HTML y Bootstrap necesito aligerarlo todavía más y entonces hablamos de frameworks como Angular y React. Entonces probablemente en ese momento
en el mercado no necesitan una persona que maneje CSS3 y HTML5 puro, sino que necesitan alguien que maneje muy bien Angular o que maneje muy bien React. Pero yo no puedo aprender React o Angular si no reconozco estos recursos. Entonces, ¿qué debo conocer? Todo. Y hay más recursos y hay otros frameworks. Del lado del back, entonces necesitamos reconocer las bases de datos. Estuvimos haciendo unos ejercicios en Oracle. Ustedes estuvieron trabajando con MySQL, pero es importante generar iniciativas que nos lleven a reconocer Postgres, SQL Server. Importante visualizar en este momento esta base de datos, MongoDB. ¿Cuál es la diferencia? Que MongoDB es una base de datos no relacional. Entonces yo no puedo intentar entender que es una base de datos no relacional si no reconozco la relacional, que es el trabajo que trabajaron en MySQL y que estábamos mirando en Oracle. La lógica de negocios que se trabaja del lado del back, entonces yo podría estar trabajando de manera pura con PHP o con Java, o puedo estar utilizando frameworks para manejar esa lógica. Cuando se habla de Java, por ejemplo, tocamos estos frameworks, Spring o Hibernate. De lado, por ejemplo, para trabajar PHP, el tema de Laravel, por ejemplo. Y vamos a encontrar recursos que nos permitan mirar, visualizar lenguajes del lado del back. Python, Ruby. Django, si es que voy a trabajar en el ambiente de Python. O este Flask, que también es otro framework para trabajar el ambiente web de Python. El que mencionaba Spring para trabajar el ambiente web de Java, las bases de datos. Entonces, aquí encontramos toda una serie de recursos que son necesarios. Realmente, formarse uno como tecnólogo no significa aprender un lenguaje de programación, uno o uno y otro más o menos, sino que hay que entrar a trabajar recursos, recursos que me permitan a mí, desde diferentes escenarios, ubicar soluciones que pueden ser del lado del back, del lado del front, del lado de la base de datos y que nos permita entonces poder avanzar. ¿Qué deberías, yo qué hago? Permanentemente estoy monitoreando en este momento. Por ejemplo, habitualmente ubico una página, espérenme, siempre se me olvida el nombre, que me muestra el estado del arte de la aceptación de los programadores. De los programadores. Siempre que la requiero de manera improvista se me olvida el nombre. Pero miramos a ver si la puedo ubicar de esta manera. Lenguajes de programación más usados 2020. A ver, así, miren al azar. 20 lenguajes de programación más usados en el 2020. Ah, por aquí acabé de ver. Ah, TIOBE, el informe TIOBE es el que estaba buscando. Pues vayamos a él. Y miren este escenario. En junio del 2020 versus junio del 2000, junio. Estamos en junio 23, o sea, estamos hablando de un informe de este mes. Lenguaje más utilizado, más apetecido en un 17%. C.
Java está desarrollado a partir de C. O sea, si yo sé C, puedo desarrollar mi capacidad de programación en el tema de Java. Obviamente, dominar los dos ya me daría el 33%. C++ de cuarto. C++ es la evolución en la programación orientada a objetos de C. ¿Han escuchado ustedes? En este momento estamos hablando del Internet de las cosas. ¿Reconocen ustedes qué es el Internet de las cosas? ¿Sí me están escuchando? Ven, verifico. Sí, mi micrófono está abierto. ¿El término Internet de las cosas lo reconocen? No, señor. No, profe. ¿Cuántos de ustedes tienen teléfonos Smart? ¿Tienen algún teléfono Smart? Sí, señor. Sí, claro. Y con ese teléfono, por ejemplo, teléfonos que me permiten a mí controlar el televisor, el equipo de sonido, aplicaciones para controlar el televisor, aplicaciones para controlar el equipo de sonido, Sí, Sí, señor. señor. aplicaciones, el tema de la domótica, aplicaciones que me permiten a mí controlar, prender y apagar bombillos remotamente. En ese momento ya se están comercializando. Hace unos años eso era uy, ¿eso en dónde? No, pues hoy día ya en los almacenes de cadena encontramos nosotros neveras, lavadoras, que las podemos monitorear desde el celular a través de aplicaciones. Eso se llama domótica. Y es el tema que hoy se conoce como el Internet de las cosas. El Internet de las cosas significa que a través de Internet yo puedo acceder a cualquier cosa que esté manejando algo de conectividad. Entonces, eh, las alarmas en la casa y poderlas monitorear remotamente, lo que ya vemos en los televisores smart, pero eso también ahora se está dando en las neveras, en las lavadoras, en los relojes. La programación que se puede estar haciendo en sensores para manejar el tema agrícola. Entonces ahí se empieza a mover un espectro y un campo de acción supremamente grande. ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque le estoy hablando de esto, de C. ¿En qué se programa todo eso? Muchos de esos recursos se programan en C. ¿Por qué impulsamos bastante en el C a trabajar Java? Porque si yo sé Java, sé algo de C, sé de C++, y si sumo esos tres, ya tengo 17, 33, 40, 40%. C Sharp es un lenguaje de Microsoft. Digamos que cuando Microsoft desarrolló C Sharp lo hizo para hacerle competencia a Java. Visual Basic es un producto de Microsoft. Cuando en Microsoft le hablan a uno de Visual Studio, pues contiene estas dos herramientas de programación. Entonces hay gente que se va y trabaja por el lado de .NET, Visual Studio, Microsoft. Si eso es así, ellos aquí estarían tocando un 8, 9%. Si nos movemos por este lado, ya les estoy tocando yo al menos un casi 40%. De pronto eso ha sido la insistencia de que podamos avanzar un poco con Java. De hecho, en este momento ya estoy visualizando para el próximo Axi que voy a arrancar en agosto, cómo le bajo un poco al tema de Java y le subo al PHP. Vean que PHP está acá.
2.26%. ¿Y por qué PHP? Java es una tecnología muy buena a nivel empresarial, aplica mucho en mediana y grande empresa, pero si hablamos de MIPYMES, resulta que la economía del país se mueve en pequeñas y medianas empresas. 85% de la economía del país se mueve en pequeñas y medianas empresas. Los ejercicios los proyectos que ustedes hicieron, creo que a la postre ese es un ejemplo desarrollados en PHP, entonces necesitamos mejorar y perfeccionar y trabajar mejores recursos en PHP. Y al trabajar el entorno web, pues necesitamos trabajar este tema, JavaScript. Entonces, si yo miro de aquí hacia arriba y empiezo, y voy a sumarle ligeramente, aquí tengo 2 y 2, 4, 4, 4 y 6, 10, 10, 26, 26, 36, 43 y Python. Pues no lo hice con ustedes, con el otro grupo que tengo diurno, pues con ellos al comienzo de año se trabajó Python. Y miren, ahí ya alcanzó una cobertura de más del 40%. Ahora, el SENA, en ese espacio que tenemos nosotros, nos genera la experticia para que me coloque a mí como un experto Java o PHP. No. Ni siquiera los chicos presenciales, que ellos están 6 horas diarias, 5 días a la semana. En la virtualidad es más complejo. Y dejo en ustedes la reflexión del tiempo que le dedican a la programación. Cada quien. Contestes esa respuesta. A la semana, ¿cuántas horas le ha dedicado? Hablemos en el tiempo que han trabajado conmigo. 3 meses. En estos 3 meses, cada día el lunes, el martes, el miércoles, el sábado, el domingo, que el lunes era festivo, que el jueves era, bueno, en Semana Santa nosotros empezamos prácticamente después de Semana Santa. Reitero, cada quien contéstese cuántas horas le dedicó. Si usted quiere ser muy bueno manejando PHP, HTML5, si quiere ser muy bueno trabajando Java, tiene que dedicarle mucho tiempo. ¿Cuánto? Si yo digo mucho, depende de cada quien, depende de la habilidad de cada quien, depende de lo que necesite y esté haciendo. Ser bueno implica dedicarle tiempo. Si ustedes quieren avanzar desarrollando proyectos, les estoy mostrando un panorama donde miren que este es como un escenario de aprendizaje de código puro. O sea, el código puro de Java que yo necesito, después eso lo entro a contrastar acá con estos frameworks. O sea, yo sé Java, pero necesito avanzar fortaleciéndome en el dominio y conocimiento de framework. Entonces es importante hacer un monitoreo permanente de cuáles son los frameworks, los lenguajes de programación de mayor utilidad. Hay otro tema que se está tocando mucho y es el de las ciencias de datos, BI, inteligencia de negocios. Y eso es programable. Y hay un lenguaje de programación que se llama R. Con ese lenguaje de programación se trabajan muchas de esas cosas y por eso Python está acá, porque también se trabaja ese tema con Python. Por eso Python está ahí. Obviamente necesitamos interactuar con nuestras bases de datos, entonces hablamos de SQL. Y desarrollar scripts de lógica de negocios de SQL se hace con esto, PL SQL. Conclusión, dependiendo del escenario en el que yo me mueva, tendré que identificar en qué recursos debo especializarme. Es factible que se quieran especializar en el back. Es posible que se quieran especializar en el front. Y pues frente a la temática y escenario y gama, pues tendrán que empezar a dominar uno y otro recurso. Esto está cambiando muy rápido, tan rápido como que está cambiando anualmente. Entonces,
el aprendizaje tiene que ser muy rápido, muy rápido. Mm, Coloquialmente digo yo, esto es como un matrimonio, porque desde que yo recuerdo que un poco manejo estas cosas, eh, estando inclusive en la universidad, pues no he parado. Y de eso hace ya más de 20 años. Y no he parado. Los invito a que en el escenario tecnológico que sea de su interés, busquen los recursos. Hoy día todos estos recursos de programación son gratuitos. Los recursos, las herramientas son gratuitas. ¿Qué necesitamos? Pues acceder al material. ¿Cuál es el material básico? Pues los mismos portales de los sitios. Porque si yo necesito experticia en Java, pues lo mejor sería ir a la API de Java. Y en la API de Java, él aquí me está mostrando toda la caracterización de todas las clases de Java. De acuerdo. Entonces, si me habla, si yo quiero, voy a buscar control F, por ejemplo, Swing. Los recursos de Swing, Java Swing, Java Swing. Bueno, qué sé yo, aquí al azar, cojamos aquí. Cualquier clase. Entonces, ubicar la clase, identificar los métodos de la clase. Si yo necesito un método, entonces reconocer el método, si tiene o no parámetros, para que el objetivo del método. Entonces, desde las documentaciones oficiales sería el punto de partida. Lo otro, pues obviamente será la literatura, libros, libros. Un escenario interesante que tienen ustedes, inclusive por los próximos 2 años, es la biblioteca del SENA. La biblioteca SENA. Me imagino que en algún momento les orientaron acerca de la biblioteca SENA. Por ejemplo, hablemos de PHP. Y él por aquí nos va a mostrar una cantidad de recursos sobre PHP. Por aquí, libros electrónicos. Miremos acá, libros. Aunque yo, espérenme a ver si él me permite a mí entrar acá. Bueno, aquí al azar, por ejemplo, aquí ahí me están hablando de un libro, creación de páginas web dinámicas en PHP. Miremos a ver aquí qué me abre, si me lleva a algún lado. Por el otro lado no pasó nada, está abriendo. Estoy aquí en bases de datos. Aquí en estas bases de datos encontramos libros. Ustedes tienen un usuario que es su número de documento. Si no, tendrían que contactar a la chica de la biblioteca para que les habiliten.
Y entonces aquí hay unos libros. Manual de referencia de PHP. Entonces aquí lo pueden leer. Y aquí tengo ya acceso a un libro, manual de referencia. Y así como ese libro, montones de lo que quieran. Entonces, bueno, miremos por acá. Bueno, o sea, la idea y la sugerencia es las herramientas. Necesitamos los recursos, documentación oficial de la herramienta. Un apoyo adicional, los libros, es clave y es fundamental, ¿cierto? Porque es que él aquí técnicamente me está hablando de los conceptos, cómo se utilizan. Yo después voy a coger ese concepto y lo desarrollo. Creo que lo peor que uno podría hacer sería irse a googlear. Tengo un problema en PHP, entonces digo yo quiero un ejemplo de un login en PHP. Quiero eso. Entonces, ejemplo de login en PHP. Entonces, miremos, aquí está un ejemplo de logueo. Me están mostrando cómo funciona. Listo, entonces de pronto yo bajo acá y está el código. Entonces, ¿saben qué es lo peor que uno podría hacer? Ya encontré un formulario para login. Entonces vengo y lo copio y lo pego en un archivo nuevo. Y ya tengo mi formulario de login. Creo que esto que yo acabo de hacer, procuren no hacerlo. Porque si yo me limito es a copiar y pegar, donde si esto no funciona, tampoco sé cómo encontrar y entender el error, pues eso no me está generando ningún aprendizaje. Pero si yo voy y leo y entiendo, ya se me perdió la página, el libro que tenía abierto. Pero si yo voy, leo e interpreto cada sentencia que en un momento dado se está reflejando acá, pues es válido. Pero si eso que yo acabo de pegar no lo entiendo, pues difícilmente voy a poder articular una aplicación. ¿Es válido esto, YouTube? Sí, es válido. Esto es válido porque aquí uno encuentra explicaciones. Quiero un login en PHP. Entonces, él aquí de pronto me dice registro y login de usuarios en PHP y MySQL. Listo, y por aquí en un paso a paso nos están mostrando el formulario, nos están mostrando el código. Esta es una manera interesante que me parece a mí importante y válida para aprender. De hecho, les sugería yo a ustedes un curso, el de píldoras informáticas para trabajar Java. Son como 270 videos. PHP son como 90 videos. Coger el video e ir cacharreando la lógica que me proponen allí, entendiendo porque nos explican qué está sucediendo, eso ayuda a mejorar la curva de aprendizaje. Entonces les sugiero que validen siempre la documentación oficial contra los libros y estos audiovisuales. Amarren eso y al amarrar eso, cuando cojan un código, lo copien y lo peguen porque les sirve lo que está ahí
es porque lo entienden. Entonces, coger esto, esa línea 1 así como está, doctype, yo ya sé que es HTML5. Aquí estoy definiendo UTF-8 para que él entienda los caracteres del idioma español, tildes y ñes, y que no me las muestre de una manera diferente. Venir aquí es plantear que cuando yo pulse el botón Submit, él busque este formulario, este archivo login.php, y que estos atributos que les va a pasar con este name usuario y palabra secreta se van a ir con el método post. Sí, pude haber copiado y pegado, pero entiendo lo que sucede en cada línea. Llegar a ese nivel de entender lo que está sucediendo en un código que ustedes han encontrado, pues definitivamente obedece que como momento anterior, probablemente hubo un momento de lectura de documentación técnica. Además de eso, hubo una lectura en el sitio oficial de documentación de lenguaje y, ¿por qué no?, también me ayudé con algún audiovisual. Sumen eso y les permite poder avanzar en el escenario que sea. Si entran hay muchos cursos que se compran, cursos de 15,000 pesos, cursos de 30,000 pesos. Normalmente todos esos cursos son videos. Normalmente son videos que en un paso a paso están explicando la dinámica de lo que está sucediendo. ¿Es bueno? Sí. ¿Le permite a uno agilizar el proceso de aprendizaje? Sí. Pero, ¿cómo funciona? Por ejemplo, miren este video para hacer un login y registro con PHP. Es un video de 1 hora. De 1 hora. Al azar. Si ustedes se dieron cuenta, yo lo escogí al azar. Entonces, ¿qué debe suceder? Probablemente cacharrear este video de 1 hora, que es mucho tiempo. Creería yo que cacharrear este video significan por esa hora al menos 2 horas más. Es decir, cacharrear este video fácilmente pueden ser 3, 4 horas sentados cacharreando el video. ¿Y por qué? Esto no es un video de ver 1 hora y al final aprendí. No, pero aprendí que si finalmente había que hacer la implementación del código. Entonces probablemente lo que haríamos sería pausar, mirar el código, editar el código y empezar a cruzar de tal manera que los comportamientos que aquí me están sugiriendo son consecuentes y que lo que yo estoy transcribiendo, sobre todo línea a línea, cada línea de código que estoy agregando, funciona. Creo que ese es el aprendizaje clave. Digamos que, ¿qué se llevan ustedes? Porque las expectativas que tienen ustedes, les aseguro que son las mismas. Esta charla que estoy compartiendo en este momento con ustedes es la misma charla que estaba compartiendo con los jóvenes chicos del AXI presencial. Porque hoy pueden estar reconociendo un estado de arte, digámoslo, en una habilidad de programación con Java y PHP y JavaScript y utilizar algunos recursos framework como Bootstrap para generar las presentaciones de las aplicaciones. Pero ese es el escenario de este momento. Desconocemos el del próximo año. Entonces rápidamente yo tendré que actualizarme el próximo año frente a lo que yo quiera. Ese escenario que les estoy compartiendo aquí es muy amplio. No hay ninguna universidad a nivel tecnológica y tampoco profesional. O sea, uno en la universidad en este momento, si ustedes miran un pensum, no hay un pensum donde hay un semestre donde lo vuelven experto en Angular y en React. Hay un semestre donde lo vuelven experto en HTML5. Hay un semestre donde lo vuelven experto en cualquiera de estos recursos. No hay una universidad donde al final de la formación el estudiante sea experto en todo. No la hay, ninguna. Y hagan el intento. Verifiquen los pensum ustedes. Entren a
a cualquier universidad del país, pública, privada, todas las universidades publican los pénsul. Y miren los pénsul. Es curioso, si hablamos de programación en ingeniería, no más de 3 asignaturas de programación se van a encontrar ustedes en ingeniería. Y entonces, ¿cómo hace el ingeniero para aprender a programar? Hay que sentarse y acudir a las herramientas, la documentación oficial, a literatura, libros y a mucho trabajo. Y bueno, hoy día con los MOOCs, hay algo que se llaman MOOCs. Los MOOC son cursos gratuitos. Los MOOC son cursos gratuitos. Massive Open Online cursos, ¿sí? Eso me está diciendo cursos abiertos en línea masivos. Son gratuitos. Es una manera como las universidades en el mundo comparten conocimiento organizado en cursos. Y lo interesante es que es una cultura de los cursos gratuitos. Coursera, no sé, me imagino que pronto han escuchado ustedes hablar de Coursera. Miremos aquí en Wikipedia si nos mencionan algunos de esos portales. Coursera es uno de los más reconocidos. Sigo bajando aquí, estoy intentando ubicar algún. Yo he cacharreado y me gusta mucho Miriada X. Ahí me he hecho al menos unos 15 cursos. Este es un recurso. Miriada X. Ustedes se registran y pueden hacer cursos gratuitos. Categorías. Miremos a ver aquí. Miren este. Este es re bueno. Este es un curso que son como 10 niveles o 10 capítulos. Desarrollo en HTML5, CSS, JavaScript. Esto es para desarrollar apps para Android y iOS. Este lo hice hace rato. Lo he hecho como 3 veces porque ha venido evolucionando. ¿Qué sucede? Que toca esperar a que lo dejen gratis porque miren, en este momento está habilitado es para comprarlo. Pero hay momentos en que ellos lo dejan gratuito y me gustaría compartirles, miremos a ver si él nos muestra la estructura del programa. Entonces aquí, ¿qué le proponen a uno? Un tema introductorio HTML y CSS, la organización, lo que es JavaScript, el manejo del DOM, alguna lógica con bucles, array, funciones, jQuery, más con jQuery, y por aquí le están mezclando Bootstrap, profundización en array, objetos, propiedades, métodos y tipos, iframe, el tema de JSON para gestión de datos y un tema gráfico. Y empaquetar para distribuir en iOS y en Android. Pero miren que cuando uno mira estos conceptos, miren estos conceptos. Les aseguro que todos ustedes, cuando yo dije array, ustedes ya mentalmente saben que es un array, saben que es un objeto, las propiedades en los objetos, los métodos en los objetos, los tipos de datos. Entonces, todo ese ejercicio que ustedes desarrollaron en su formación, cuando uno hace una lectura de estas, para nosotros en este momento es clara. De pronto hay cosas que no reconocemos. Bueno, listo, entonces pues la onda de hacer el curso será reconocer
nuevas expresiones y nuevos recursos tecnológicos que nos permitan, por ejemplo, hacer este curso. Miradas, se las recomiendo. Miremos a ver qué más hay de tecnología. Investigación en informática forense. Programación, miren programación web en entorno cliente. 20 de marzo. Bueno, ya estamos en junio. Comprar ahora es un curso que estaban vendiendo 40 euros, o sea, como casi 200.000 pesos. ¿Cuál es el punto? Que hay que buscar, pues a no ser que lo quieran comprar, pero pues vamos a encontrar también cursos que son de no pago, gratuitos. Arquitectura de aplicación web, introducción a lenguajes de marcas, o sea, el lenguaje de marcas es como tipeamos en PHP, en HTML. Lenguajes para visualización de información, usabilidad en la web, selección de arquitecturas y herramientas de programación. Entonces, un poco es la invitación. Coursera. Iremos Coursera. Cursos gratis. El Machine Learning, ¿no? Que tiene que ver mucho con inteligencia artificial y el aprendizaje, o sea, y la programación. O sea, el tema de la inteligencia artificial hoy día es el lenguaje que hablábamos de R, hablar de Python, hablar de C. Son como algunos de los lenguajes. Hay un lenguaje que se llama PERL. Son los recursos que me permiten a mí amarrar y pensar en eso que se habla hoy de la inteligencia artificial, o sea, la posibilidad de que las máquinas generen recordación, memoria. Estoy intentando ubicar alguno de programación. Bueno, por ejemplo, camino a la excelencia en gestión de proyectos. Gestión de proyectos, hablamos, hicimos algún ejercicio o tocamos el tema de saber de Scrum. Aquí nos están hablando acerca de este curso y por aquí nos están hablando de un programa del curso. Lean Project Management. Si de pronto, ¿se acuerdan que yo les compartí hace 2 semanas el evento mexicano? Dentro de las muchas conferencias en la dinámica de gestión de proyectos, hay una que se llama Lean. Y Lean Project tiene que ver con la reducción de desperdicios. En la industria de la manufactura, el Lean Project Management tiene que ver con la optimización de los recursos en manufactura, en que haya menos desperdicio. Pero digamos que ya se ha extrapolado a otro nivel y es donde nosotros optimicemos los recursos que tenemos al momento de desarrollar. Y aquí nos están proponiendo, por ejemplo, un curso gratis. Entonces encontramos un panorama muy interesante, pero pues obviamente implica tiempo, que le dediquemos tiempo y eso nos va a permitir, miren por ejemplo aquí formulación y evaluación de proyectos, un curso gratuito de la Universidad de los Andes. Inscríbete gratis. Entonces lo que hay es recursos. Ustedes no me lo están preguntando, pero el SENA hizo un convenio con LinkedIn y hay un portafolio muy grande y todos los días yo me hago un curso. Cada día me hago un curso. Son cursos que duran en promedio 2 horas, 3 horas. Y pues es verse todo en un paquete. Es más, miremos, les voy a mostrar. No sé si a ustedes les llegó un enlace de LinkedIn del SENA para que se inscribieran.
porque también le permitieron a los aprendices que participaran del escenario. Sí, señor. ¿Sí? Sí, ¿Alguien sí, se... señor. Sí, Este, señor. esta es mi Incluso ruta de aprendizaje. hice uno en ¿cómo? Inclusión, eh, en la forma de programar con inclusión. Para que- Excelente, excelente tema. Pero yo le invitaría a que hiciera muchos más, porque es que mire, es gratis en tecnología. Programación, les voy a mostrar programación. Miren esta línea que hay. Yo estoy trabajando esta ahorita, desarrollo frontend. Y en desarrollo frontend me están ofreciendo todo esto. Y ahí Poner seguir, como estoy desarrollador haciendo JavaScript. Node.js, desarrollador full stack, JavaScript, Angular, que era lo que les estaba diciendo. Y hacer este curso, conviértete en desarrollador Angular, significa que tengo que dedicarle esto 20 horas. Y cada uno de estos es un curso de fundamentos, de desarrollo full stack, un curso de GitHub, un curso de Angular avanzado, Angular esencia, Angular trucos, Angular práctico, aprende Scrum. Y ahí está disponible para ustedes, está disponible para ustedes. En mi e-learning, aquí, en este momento en proceso, he seleccionado y tengo una gran cantidad de cursos por hacer, pues es como la idea en este segundo semestre. Vamos a continuar trabajando de esta manera, entonces eso nos da el tiempo para que al menos cada día le dedique yo al menos entre 2 y 3 horas a este ejercicio. Este es mi historial de aprendizaje. Ya llevo 107 cursos desde que arrancó el confinamiento. Y los ya empezados tengo en este momento como unos 30 en proceso, que tienen que ver en su gran mayoría con programación, pero también estoy mirando el tema de metodologías y en un tema de humanismo también. Entonces, creo que, ¿qué nos llevamos? ¿Qué se llevan ustedes? Pues yo los invito a, por ejemplo, ustedes tienen un usuario acá en LinkedIn y la cantidad de recursos que hay es extremadamente grande y buena, porque aquí estamos hablando de lo que en este momento se está trabajando, lo que se requiere. En el tema de bases de datos, desarrollo de aplicaciones, en el tema de Android. Y por aquí están trabajando esta tecnología Jetpack. Entonces, hacer este curso, bueno, es que este itinerario convierte en desarrollador Android 49 horas. Eso implica hacer cada uno de estos cursos. Aquí pues de esto ya he hecho algunos. Fundamentos esenciales, fundamentos de programación, pensamiento computacional, introducción. Pero es que miren, aquí cuál es el punto. Pensamiento computacional, 1 hora y 44 minutos. 2 horitas. Ustedes se sientan a mirar ese tema de pensamiento computacional 2 horitas. No sé por qué está tan lento. Realmente cuando uno entra ya a acceder a esos materiales es mucho más rápido. Me está haciendo quedar mal. De hecho me dice que hay un problema y que vuelva a intentarlo. Introducción al algoritmo, desarrollo de Android esencial. Bueno, este me dice que es de 6 horas. Java para desarrolladores Android, 2 horas. Bueno, parece que hay un problema ahorita de conectividad. O no sé si el problema es de conectividad o por lo que estoy compartiendo la pantalla. Lo cierto es que si ustedes entran ahí a cualquier curso, sí, parece que hay un problema ahí.
van a encontrar recursos en video, y en un paso a paso que los va a orientar y les va a ayudar a perfeccionar ese conocimiento o esa expectativa que ustedes quieren en el manejo de alguno de los programas. Entonces, los invito, o sea, realmente por hacer es mucho, lo que tenemos es todavía mucho por aprender. Entonces, tal vez, ¿qué se llevan? Una dinámica de trabajo, la manera y la forma en que yo pueda, si ustedes le dedicaban cierta cantidad de tiempo al día, entonces no pierdan el impulso y continúen invirtiendo ese tiempo en este proceso. ¿Preguntas? No, profe, ninguna. Ok, vamos a parar ahí la sesión y nos vamos a ver entonces el próximo jueves. ¿Les parece? Podemos hacer una pregunta fuera de sesión. Sí, señor, con todo gusto. Espéreme, si quiere. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Y ya.